Amigos, ¿cómo están? Iniciamos otra transmisión de Sapiencia TV. En esta ocasión tendremos la sección Estrella de la Mañana. El tema de hoy es para hablar sobre el origen espiritual de México. El programa pasado habíamos hablado del inicio de la independencia, pero hoy nos enfocaremos en conocer ese inicio, ese comienzo que estuvo marcado en un principio por la bendición y protección del manto de la Virgen de Guadalupe. Es por eso que el programa de hoy, el tema será Guadalupe, el centro de nuestra esperanza. Y volvimos a invitar a nuestro buen amigo Don Rubén, que además es colaborador de Sapiencia, Laboratorio de Ideas, y justo vamos a tener una charla que va a tener pinceladas de historia, religión y cultura. ¿Cómo está, Don Rubén? Buenas tardes, Memo. Gracias por la invitación de vuelta. Es un gusto, Don Rubén. Ya sabe que Sapiencia TV es su casa y bueno, el tema de hoy va a estar muy interesante. Claro. Y vamos otra vez a hablar de historia, pero ahora con ese toque espiritual, ¿no? Claro. Porque no podemos entender el inicio o el nacimiento de México sin muchas cuestiones espirituales, ¿no? Y también el papel tan importante de España, ¿no? Claro. Hay que recordar, entonces, entramos en el tema. Sí. Si gusta contarnos antecedentes que se dan antes de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, porque llega a jugar un papel muy importante, ¿no? Para la consolidación de México. Primero, ¿qué antecedentes había, no? Bueno, los antecedentes es obviamente la conquista de Tenochtitlan, ¿verdad? Por Cortés, 300 españoles y 100,000 tlaxcaltecas, ¿no? Oiga, pero antes vino Cristóbal Colón portando la cruz, ¿no? Claro. Bueno, si nos remontamos al descubrimiento de México, de América, fue por mandato de dos reinos. Todavía no existía España como nación integrada. Entonces eran dos reinos de España, que era Aragón y Castilla. La que más insistió en este proyecto, después de que Colón se los presentó, fue la reina Isabel la Católica. Partieron del puerto de Palos, como todos saben, y se embarcaron a la mar, y después de 3 meses llegaron a tierras de América. Y fue muy providencial, ¿no? Porque... Sí, porque ellos buscaban una ruta hacia las Indias. Por eso a los naturales de esta tierra les llamaron indios, porque ellos creían que estaban en la India por el comercio de las especies. O sea, tenían mucha demanda, la pimienta, la canela, ese tipo de situaciones. Como no había refrigeración, pues las especies le daban un buen gusto a la comida, ¿no? Entonces, cuando descubre América, Cristóbal Colón llega a la isla de Guaraní, pero no tenía él tampoco idea de a dónde llegaba, ¿no? O sea, se les atravesó un continente entre la ruta de España y la India. No es coincidencia ni es que Cristóbal se haya llamado Cristóbal Colón. El nombre de Cristóbal quiere decir portador de Cristo. Y tampoco es coincidencia que al llegar se hinca y trae una cruz, ¿no? Sí. O sea, los descubridores y conquistadores de aquella época traían muy imbuido el espíritu cristiano, ¿no? Había, claro, interés comercial, pero también había un interés de convertir a la gente, a los naturales, a la religión católica, y obviamente que fueran súbditos del rey o de los reyes de Castilla y Aragón. Justo eso le iba a comentar, ¿no? A diferencia de otras conquistas, como se daba de otros imperios, el llegar aquí a América venía marcado ya con una cierta consigna de evangelización, ¿no? No, precisamente en el descubrimiento, obviamente no. Ya en la conquista, ni siquiera Cortés tenía idea de lo que iba a hacer aquí en México. Él vino a explorar, a ver cómo estaba la situación. No se esperaba un imperio tan grande como el de los mexicas.
De hecho, cuando se iba acercando a la Ciudad de México, porque llevaba guías, Moctezuma estaba al tanto. Entonces, hay una tradición entre ellos del regreso de Quetzalcóatl, los hombres barbados, entonces la caída del imperio azteca. Entonces, él no quería que llegaran a Tenochtitlan, a México Tenochtitlan. Pero entonces, también Cortés inteligentemente supo aliarse con los demás pueblos que estaban hartos, ¿no? Estaban enfadados sí, a eso iba. del terror de los aztecas. Iba. Pero primero Cortés quiso calibrar de qué se trataba y acepta la invitación de Moctezuma, va avanzando, le manda regalos, se mandan regalos, hasta que ya no le queda otra opción a Moctezuma de recibir a Cortés en Tenochtitlán. Pues él se maravilló al ver, los cronistas al ver la ciudad decían que era más grande que Venecia, alababan las calles, todo era sobre agua, ¿no? Era un islote que se fue creando a través de chinampas. Al ver aquello, pues lo atendió muy bien Moctezuma, lo invitó a varias comidas. Se estilaba pues que a los visitantes, a los guerreros y a cierta élite comían carne humana de los sacrificios. Eso horrorizó a Cortés y rehuyó todas esas invitaciones, ¿no? Se le quitó el hambre Después fue a recorrer los alrededores del Templo Mayor y vio un muro gigante con calaveras, que por cierto hace unos años acaban de descubrir parte de eso en la Ciudad de México, en excavaciones que hicieron precisamente en Templo Mayor. Encontraron un muro de calaveras, pero en aquel tiempo pues estaban recientes. Había pasado la inauguración unos años antes del Gran Teocalli. Ellos lo renovaban cada 52 años, cada ciclo lo iban creciendo, ¿no? Entonces acababa de pasar ese acontecimiento y calcularon que hubo más de 100,000 sacrificados en cosa de días. Y es que los indígenas tenían muy marcada la cuestión espiritual, ¿no? A su manera, pero... No, era una tiranía demoníaca, porque no podemos concebir un buen juicio que el sentido común te repugna, ¿no? Pero ellos lo veían como los que manejaban la política eran sacerdotes, era una clase sacerdotal, y el dios era Huitzilopochtli, un dios que exigía sangre para no detener su movimiento. Ellos creían que si dejaban de derramar sangre, el sol se iba a ocultar o ya no iba a volver a salir o se iba a quedar fijo en el firmamento. Sí, en cierta manera tenían como un pensamiento pesimista, ¿no? Incluso de que iba a venir el fin del mundo y todas esas cuestiones. ¿Y cómo podemos explicar después de la conquista y de todo lo que nos relata, de la visita de Cortés y después de la lucha, cómo es que después había filas y filas de indígenas bautizándose? Bueno, a eso tenemos que llegar. Después de la conquista de la Ciudad de México por Cortés, pasaron 10 largos años en que se tuvo que estabilizar la Nueva España, ¿no? Entonces los indios se habían ido a los cerros, habían destruido lo más sentido para ellos sus dioses, habían derruido sus templos. Entonces todo el mundo huyó y traían un pesimismo atroz. O sea, habían visto que sus ídolos o sus dioses habían sido derrotados. Habían derrumbados o muertos. Entonces, había en el ambiente un ambiente de pesimismo. Y 10 años después, en 1531, 10 años después de la conquista de la Ciudad de México, mientras Cortés trataba de estabilizar la situación, viene el gran acontecimiento guadalupano. O sea, pudiéramos decir que antes de eso la conquista iba directo estaba en peligro. A fallar. Sí.
Hubo reinos que se rebelaron muy fuertes, como el de Michoacán con los tarascos. O sea, eran aguerridos algunos pueblos, ¿no? O sea, todavía no había esa unión tan cercana entre españoles y indígenas, ni el mestizaje bien afianzado. No, para nada. Todavía los españoles iban viniendo en oleadas para ir cubriendo los puestos administrativos. Cortés tomó el mando como capitán general, pues se puede traducir como gobernador mientras se aclaran las situaciones, y estaban verdaderamente en una situación difícil de rebeliones, de ese tipo de situaciones. Pero viene el gran acontecimiento guadalupano, aparece la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, en un espacio que había pertenecido antes a una diosa nativa de la náhuatl, pero con anterioridad los frailes que había traído Cortés, traía algunos frailes, habían, ¿cómo se puede decir?, exorcizado toda esa zona para plantar una ermita en lugar del templo que había a la diosa madre, que ellos le llamaban. Sí, que al final de cuentas era paganismo, ¿no? Sí, totalmente. Pues ellos venían, veían aquellas prácticas y aquellas cosas como demonios, ¿no? Y viene el gran acontecimiento guadalupano, se corre la voz entre los indios, porque ellos al ver la imagen de la Virgen de Guadalupe, interpretaron, ¿verdad? Porque ella viene vestida, como coincidencia, con un vestido como de princesa azteca, ¿verdad? El manto, el vestido, y trae algunos adornos en su vestido que supieron interpretar los indios. No que fuera un códice propiamente, pero sí había muchos elementos familiares para ellos. Y supieron quién era sin que se los dijera, ¿no? Se los explicara. Y pasó lo mismo con los españoles también, ¿no? O sea, al verla supieron que era la Madre de Dios. Sí, claro. Bueno, al principio no le creían al pobre Juan Diego, ¿no? Porque él tuvo que ir 3-4 veces a consultar y ver, y por mandato de la Virgen. Pero ya cuando llega con el ayate lleno de rosas en un 12 de diciembre, en un invierno riguroso, ante el arzobispo de la Ciudad de México, y extiende el ayate ante sus ojos y se forma la imagen en el ayate, en esa tela áspera que hay, pues no le quedó más que hincar rodilla, ¿verdad? Entonces, ese momento, como había algunos indígenas presentes, se corrió la voz inmediatamente, pues ya ve las formas de comunicación, pues por medio de correr, de decirle a uno por voz, y aún así y empezaron rápido, a acudir, ¿no? Por cientos, por miles, a ver el ayate, el cual utilizaron los frailes para bautizarlos. Entonces se calcula que en 10 años, ya para 1541, o sea, 10 años después del acontecimiento guadalupano, ya se habían bautizado más de 10 millones de indígenas. Al principio, en el primer viaje, Colón regresó a España, llevando a 5 indios encadenados, que le presentó a la reina como muestra de lo que había, del tipo de personas que había en esas tierras. La reina Isabel se molestó mucho, regañó a Colón delante de los cortesanos y ordenó que les quitaran las cadenas, porque ella ya había decidido darles considerarlos como súbditos, no como colonos ni como... Es por eso que empieza como virreinato. Sí, era un virreinato, y todos los naturales nacidos que vivían o de otro extranjero, lo que fuera, eran súbditos del rey de España y protegidos por todo el derecho que corresponde. Entonces reconocieron los títulos de nobleza de algunos de ellos, por ejemplo, las familias
pudientes fueron respetadas en su propiedad, en sus vidas y todo. Entonces, esa fue el gran testamento que dejó la reina Isabel de Castilla. Por esa bondad está en proceso de canonización. Ya creo que se volvió a abrir el proceso y hay más posibilidades de que pronto sea declarada santa, ¿no? Entonces, obviamente le ayudó mucho el rey don Fernando, pero Fernando y ella eran reyes de sus propios pueblos. De Aragón y de Castilla. El de Aragón y ella de Castilla, entonces tenían muchos asuntos de tipo administrativo que atender. Luego tenían la reconquista de Granada y el fin y el término de la invasión musulmana. Entonces era una situación muy histórica, todo lo que estaba viviendo el descubrimiento de México. Y era complicado, ¿no? A final de cuentas era un hervidero. Por un lado tenían a los moros y luego se abría la posibilidad que a final de cuentas era una apuesta, ¿no? No sabían cómo iba a salir la empresa de Colón. Entonces, como vieron, como trajeron muestras de lo que se cultivaba aquí, de todo, le apostaron a seguir colonizando esta. Bueno, ya se empezaron a colonizar las primeras islas, como la de Santo Domingo, todas esas. Inclusive, por cierto, Cortés, desde Colón, llevaban ya la memoria de una Virgen de Guadalupe. La de España, ¿no? La de España, que está en Extremadura, en Cázares. Entonces, inclusive ya le habían dado a una isla el nombre de Guadalupe, que existe hasta hoy. Entonces ya estaban familiarizados con el nombre, ¿no? Y con algunas devociones, porque Cortés llevó un estandarte con la Virgen de Guadalupe española, porque él era de la región de Extremadura, donde... Entonces como que era como una premonición, como un anuncio. Y en ¿verdad? esos mismos, desde esos primeros viajes ya venían frailes evangelizadores. Bueno, al principio traía 3 que le concedió el rey. Después llegaron los famosos 12. Pero esos que llegaron, los primeros 3, hay un autor mexicano que los designó como los lirios de Flandes. Eran flamencos, o sea, holandeses de esa zona. Los nombres son muy complicados, pero uno de ellos es Fray Pedro de Gante. Ellos venían a apoyar a Cortés en todo lo que pudiera, ¿no? Y ellos fueron los que fundaron las primeras escuelas de artes para los indígenas. O sea, luego los quisieron instruir y alejarlos lo más posible de sus ritos que consideraban paganos y peligrosos para la fe. Entonces, Y se dieron cuenta que tenían el talento artístico. Sí, claro, pues casi todas las estructuras de las iglesias y los grandes palacios están hechos labrados con la mano de los indígenas. Inclusive tuvieron libertad para expresarse. Y hay algunas cosas muy curiosas dentro del barroco mexicano, ¿no? De esa época. Y entonces el acontecimiento guadalupano, como nos mencionaba hace rato, marcó un antes y un después. Claro. En la conquista, pero también en la historia de México. Así es. Por ejemplo, el acontecimiento guadalupano, ya viéndolo a distancia y dentro de todo un contexto histórico, es el elemento que une los 2 continentes. ¿Europa y América? Así es, Europa y América. Europa y América. Europa y América fueron... Mi amigo don Rubén está sonriendo porque Laura Gutiérrez Franco le manda saludos a don gracias. Rubén. Desde los programas pasados le manda felicitar. Muchas gracias, Laura, ¿cómo estás? ¿Y qué le parece, don Rubén, si con esto que nos menciona, con esa parte artística de los indígenas, pues ahora sí nos presenta y nos explica un bonito cuadro que dentro de los proyectos que se realizan en Sapiencia Laboratorio de Ideas,
pues le encomendaron, ¿no? Sí. Bueno, ahí tenemos, ya está en cámara. No sé si ya está, sí, ya está en cámara. Ahí ya está, lo podemos ver en pantalla. En general es una alegoría a ese momento histórico de la unión espiritual de dos continentes, ¿no? Europa y América. Entonces, la Virgen es como un elemento de unión, porque bajo ella, su patrocinio fue la que protegió la conquista, fue el apoyo más inesperado de Cortés, ¿verdad? Porque, pues, imagínate. Incluso hay unas anécdotas que señalan que algún evangelizador mandó una carta, ¿no?, a España o al viejo continente diciendo que si no sucedía un milagro, la causa iba a estar perdida, ¿no? Así es, y todo se corrigió con el acontecimiento guadalupano. En este cuadro que están viendo, se contempla ese tipo, no deja de ser una alegoría donde el manto de la Virgen, por un lado lo están recogiendo unos angelitos que están a la izquierda arriba, vestidos de españoles con la bandera típica de España, gualda y oro, y un listón que surge de ellos también con las banderas de España. Y del lado derecho ustedes observarán otros dos angelitos, pero vestidos de indígenas, también con el mismo listón, pero ahora tricolor. El manto está cubriendo a las vírgenes más conocidas de España, y del lado derecho están viendo las vírgenes más conocidas en América. Y abajo también veo que incluye a Cortés por un lado, y en la otra parte, sí, claro. Justo cuando se está dando su llegada. Si nos vemos, ¿no?, de la parte de arriba hacia abajo, está un poco corta la imagen, pero bueno, es Cortés con una bandera, que era la bandera de él, era una cruz con estrías, viendo hacia América, y la premonición de la conquista. Allá al fondo se ve la guía que él seguía, que era la de Colón, ¿verdad? En la ruta para desembarcar en América. Por el otro lado, en la parte de abajo, está una alegoría a América, ¿no? Más bien a México en este particular. Se ve una pirámide. ¿A Tenochtitlan? Sí, Tenochtitlan, porque está de fondo el Popocatépetl y unos indios observando la llegada de ellos, ¿no? Y de acá, en el extremo derecho, abajo, hay una calavera huyendo, o sea, la muerte va huyendo a la presencia de la cruz, ¿entiendes? Entonces ese es básicamente el contexto general. La Virgen está al centro, hermanando esos dos continentes con sus advocaciones, tanto en España como en México, o bueno, lo que se podía considerar la Nueva España, ¿no? En la parte inferior derecha, o bueno, en la parte donde está representada Tenochtitlan, sí, hay un volcán. ¿Sí? ¿Ese qué representa o qué? No, ese es lo más, es el Popocatépetl, es el volcán líder, o por decirlo, más distintivo del Valle de México, ¿no? Y que servía de fondo a Tenochtitlan, ¿no? Entonces, por ahí pasó Cortés, por las faldas de ahí, para poder llegar a la Ciudad de México. Inclusive en la parte cercana al cono, recolectaban azufre para producir la pólvora para los cañones que traían, cañones pequeños, pero de ahí tuvieron material para fabricar eso. O sea, Cortés era muy listo, era muy emprendedor, era como tenía más de empresario que de conquistador, ¿verdad? Pero era un tipo muy listo que supo aprovechar la situación. Y eso que nos comentaba al principio del programa, que hubo muchas cuestiones que parecían coincidencias en lo que, o la protección de la Virgen, ¿no? A la empresa del descubrimiento de América, a la llegada a México, a las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que a final de cuentas
vinieron a provocar o a generar esta unión de dos razas, dos culturas. Sí, claro. Que a Eso final ya de cuentas estaba somos en los mexicanos. planes de Dios. O sea, las cosas se fueron dando porque hubo diosidencias, no coincidencias, ¿no? O sea, él ya lo preparó, así como preparó el nacimiento de Cristo a través de la Virgen, él preparó la conquista de México a través de Cortés y del Imperio Español. O sea, Dios no es ajeno, es más, todo obedece y facilitan las cosas, se dan las cosas, ¿no? Entonces, por eso Cortés fue el hombre escogido y la Virgen María fue la escogida para poner bajo protección de su propia madre un nuevo mundo, ¿verdad? Pero hubo varias situaciones en las que se veía la bendición y protección del manto de la Virgen, primero desde España, ¿no? Como ahora que nos comenta, en 1492, y luego también varias advocaciones que se presentaron en España durante batallas pues muy duras, ¿no? Como Empel, como la batalla de Lepanto, podemos, al tocar etcétera. algunas de las vírgenes, vamos a dar algunos datos. Por ejemplo, si quieren, ¿ya están puestas las? Sí, ahorita en unos minutos, en unos segundos, vamos a ver en pantalla las advocaciones de España y ahí que nos pueda ir presentando cada una de ellas. La primera, que está a la izquierda arriba, o sea, es la Virgen de donde era Don Pelayo. Tenemos la Virgen de Covadonga. Covadonga. Covadonga es, la gruta de Covadonga es donde se refugió Don Pelayo con sus seguidores para enfrentar la batalla contra los moros. Justo en esas fechas cercanas en esa fecha. al descubrimiento. Entonces la Virgen, no sé las condiciones en las que estaba Virgen de Covadonga, ahí está, ella la tenían al fondo de la cueva. Era una hueste muy grande de árabes y ella produce el milagro de derrumbar el cerro y cae sobre ellos y se muere la mayoría y ganan la batalla. Entonces es el principio de la reconquista de España, después de 700 años de haber sido invadida por los musulmanes y haber hecho a un lado a todos los reyes visigodos de entonces, ¿verdad? Entonces fue el principio de la reconquista y ella, la Virgen de Covadonga, es la principal advocación que hay en apoyo del proyecto de reconquista de España, ¿no? Oiga, y arriba se ve la Virgen de Montserrat, que también tiene su importancia porque creo que era venerada por los reyes católicos. Sí, ¿no? La Virgen de Montserrat es una talla también, es de las que dicen las vírgenes negras. Hay vírgenes blancas y vírgenes negras en España por todos lados. Ahorita nos cuenta un poquito sobre eso. Bueno, me anticipo. Tantos años de recibir la devoción de los cristianos, de que le ponían velas, veladoras, y estaba en un entorno incienso, humeante, ¿no? Entonces eso le fue dando una pátina a esas vírgenes, que con el tiempo se fijó, ya sea piedra, madera, ¿verdad? Entonces se ennegrecieron, por decirlo así, pero entonces no las quisieron tocar, las dejaron así, y entonces son las vírgenes negras. Y Montserrat pertenece a una de ellas. Montserrat es una virgen que está en un monasterio muy alto, en una sierra que le llaman Montserrat, porque tiene forma de sierra, con muchos picos. Está cerca de Barcelona, unos 40 kilómetros de Barcelona, se llega a él ahí a través de un teleférico, aunque hay un camino, y ahí se venera la Santa Imagen. Y ya desde la época de los Reyes Católicos es venerada en ese sitio, es la patrona de Cataluña. Ah, mire. Es la moreneta famosa de Cataluña, esa es la Virgen de Montserrat. Oiga, y también por ahí veo a la Virgen de Extremadura, ¿no? Que mira, justamente tiene que ver con México. Esa es una situación muy curiosa, quizás es en la que nos vayamos a entretener. Ella es la Virgen de Guadalupe de Extremadura.
Hay tradiciones en Medio Oriente muy curiosas. Por ejemplo, San Lucas, que era todo un artista, era escultor y era pintor. Él estaba en Palestina en ese tiempo, tenía su taller y es el que retrató a la Virgen y el que esculpió a la Virgen. Él tenía una imagen en madera que él hizo con sus propias manos, como de 60 centímetros, y nunca se quiso desprender de ella. Cuando muere, él dice que él la entierre junto a la Virgen. Pasan los siglos y el obispo de Constantinopla manda abrir el sepulcro para trasladar los restos de San Lucas, ¿no? Entonces, encuentran la imagen. Entonces la lleva el obispo de Constantinopla, y no es trabalenguas, ¿no? Se la lleva a Constantinopla y la tiene en su despacho personal. Ya para entonces vuelven a pasar los tiempos y Sevilla ya existía obviamente en España, porque había sido parte del Imperio Romano. Después fue dominada por los árabes, pero después de la expulsión, por decirlo así, de los musulmanes de la península, pues se reintegraron los reinos católicos, los reyes volvieron a tomar sus asuntos y había comunicación entre Sevilla y Constantinopla. Un favor que le hizo el obispo de Sevilla fue al de Constantinopla, y él en respuesta le manda la imagen. Después de Guadalupe de Extremadura, 1000 y pico de años, ¿no? Y la recibe. Esta imagen, no, me estoy equivocando. Me voy a corregir, disculpen, queridos televidentes, pero... A ver, cuéntenos. No, esta Virgen pasó a Sevilla precisamente por el obispo de Constantinopla, pero antes de la invasión árabe. Cuando llega la invasión árabe, salen de Sevilla huyendo y se llevan a la Virgen y la entierran en un lugar, a 1 metro bajo tierra, y nadie supo, nadie pasó. Pasan horas y los siglos, y a un tipo que pastoreaba ovejas y vacas se le aparece la Virgen, muy parecido a lo de Guadalupe, ¿no? Oye, quiero que vayas y digas, y aquí está una Virgen que es una imagen mía, que quiero que construyan en este lugar una casita para mí, para poder favorecer a los habitantes de este lugar. Curiosamente... Muy parecido. Muy parecido. Él va con el obispo, llegan, desentierran la Virgen, le hacen una cabañita mientras de madera y empieza a tener... Pero curiosamente el lugar está a un lado del río Guadalupe. Entonces por ubicación le llaman la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España. Que es el presagio para México de la Virgen de Guadalupe. Fíjate de dónde viene, casi 2000 años, hasta ahorita 2000 años de historia directos desde San Lucas a Guadalupe. Y tengo entendido que Hernán Cortés era devoto de la Virgen de Guadalupe de Extremadura y la trae a América. No la trae él, trajo una imagen pero pintada en un pendón. No trajo la imagen como tal, pero sí tenía, devoción en la Nueva España, y había mucha gente que conocía, pues muchos de los que acompañaron a Cortés eran de su propia tierra, Extremadura, entonces todos eran guadalupanos, por decirlo así, ¿no? Entonces esa es una curiosidad acerca de la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Oye, hace rato hablaba de Sevilla. Y también ahí podemos ver a la Virgen de la Macarena. La Virgen de la Macarena, la Virgen de la Esperanza, llamada la Macarena, pero aquí hay que distinguir. Esta es la Virgen lagrimosa, la que está llorando al pie de la cruz, es una advocación que hay,
y que le llaman la Macarena. Pero hay otra Virgen de la Esperanza en el mismo Sevilla que se llama de Triana, y esa está en otra situación, y las dos salen, desfilan en Semana Santa en andas, con el pueblo, y las florean, les echan saetas, ¿no? Y todo es, bueno, ya creo que, muy bonita, ¿no? Que los televidentes habrán visto algún documental de cómo hacen las romerías y todo ese tipo de paseos y todas esas representaciones por las calles de los pueblos de España, ¿no? Entonces, en particular, esta es la Macarena. Y luego está la Inmaculada Concepción, que es la patrona de España, ¿no? Sí, así como una patrona de patronas, ¿no? Pero que tiene un papel importante en una batalla, ¿no? Ella, bueno, en los tiempos en que se apareció, estaba todavía en litigio ya le reconocían desde un principio su Inmaculada Concepción, que quiere decir esto, que nació sin pecado alguno. Dios le eliminó el pecado producto del pecado original, y ella nació como hubiéramos nacido todos si no hubiera el pecado, ¿no? Los únicos que nacieron así fue Adán y Eva. Fuera de ella nomás. Por eso le dicen a ella la nueva Eva y a Cristo el nuevo Adán. Entonces, ella es la Inmaculada Concepción es una pintura que se encontraron enterrada en una isla cuando estaban sitiada por las tropas holandesas durante la Guerra de los 80 años. Estaban los tercios españoles en un invierno crudísimo, refugiados en una isla. Y los holandeses destruyendo diques para que se inundara la isla. Entonces ya estaban o sea, un tercio español nunca se rinde. Todos fueron a misa hasta temprano. El último daban batalla. Ellos iban hasta la muerte. Esa es la valentía. Fue el primer ejército formal que hubo en el mundo, fue el ejército de los, como se conocen ahora los ejércitos, ¿no? Fueron los tercios españoles. Estaban en una isla y el río se llama Empel, ¿no? Era como una isla y el río hacía dos brazos. Entonces estaban cercados por 200 barcos. No eran barcos grandes, sino eran de río, que llevaban arcabuceros y lanceros y todo. Entonces estaba por caer el tercio español. El tercio español. Entonces un soldado haciendo trincheras encontró una tabla con la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Entonces dicen, bueno, pues vamos rezándole porque nos libre de esto. Y porque la batalla estaba perdida. ¿Cuál fue el milagro de Empel? El milagro de Empel fue que durante la noche el río se congeló anormalmente y pudieron cruzar todos para sorprender a los holandeses y ganar la batalla de Empel. Entonces, cuando ven eso, que a través de sus ruegos ganan una batalla, pues la Inmaculada se hizo muy popular en España, tanto que en Sevilla, el gran pintor sevillano Esteban Murillo, pintó las más hermosas Inmaculadas Concepciones. Todas las que ven en calendarios, en revistas, en libros de arte, son obras de Murillo, ¿no? Qué interesante. Entonces, es, por decir así, la patrona de España, como la guadalupana española es la patrona de Hispanoamérica. Oiga, pero también está la advocación de la Virgen del Pilar. Bueno, es que hay tantas cosas que decir. La Virgen de Pilar es una virgen también es, no patrona, aquí en este caso viene siendo la protectora del reino de España, ¿no? Es muy curioso porque a España llegó a evangelizar Santiago, el apóstol Santiago. Entonces, al ver
pues cómo estaba la situación, andaba ya se quería regresar, una especie de cuando iba ya para afuera, le llama la atención y se le aparece la Virgen María en vivo, ella aún en vida, en Palestina. Y ahí pues se consta el milagro de la, ¿cómo le llaman? El milagro de la bilocación. Bilocación, donde están en dos lugares a la vez. Todavía en vida la Virgen María se le aparece al apóstol Santiago sobre un pilar. ¿Y qué le dice? Y le dice, pues regrésate, porque pues oye. Entonces ese es el famoso milagro del pilar. Ya después alguien hizo una imagen de la Virgen en estilo gótico, que es la que está sobre el pilar donde se posó la Virgen María. Y ella se encuentra en Zaragoza, en la ciudad de Zaragoza, pero tiene influencia en toda España. Por eso hay más pilaricas en España que otro nombre, ¿no? Las pilaricas, porque les dicen así a las María del Pilar. O sea, al apóstol Santiago le estaba pasando lo mismo que a los evangelizadores de acá de la Nueva España. Veían que la causa estaba perdida. Estaba perdida, y en eso viene el acontecimiento guadalupano, o las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y a Santiago la Virgen del Pilar, y se regresa No hay mucha... acá tenemos también, ¿cuál tienes? La Virgen del Rocío. La Virgen del Rocío. La Virgen del Rocío es una virgen que apareció en un lugar que se llama El Rocío, precisamente, y le pusieron así al lugar porque después de pedirle a la Virgen del Rocío lluvias, llovió. Y de ahí viene el nombre de Rocío de agua, o sea, porque es una virgen que controla los elementos, le pides que pare una epidemia, lo que le piden a todas las vírgenes, ¿no? Epidemia, salud, que regrese, todo lo que... Porque todas son una sola virgen, ¿no? Es la Virgen María, ¿no? Nomás con diferente advocación, ¿no? Es la misma de Nazaret, es la misma que dio luz a Cristo, es la misma que veneramos en el Tepeyac, como la que veneramos en Montserrat, o sea, es la misma. Es la misma Virgen, pero con diferente advocación. Sí, la advocación depende del lugar y de las características culturales de cada región. Entonces la Virgen tiene esa sensibilidad de presentarse muy familiar en el lugar que aparenta, ¿no? Incluso la Virgen del Rocío la vemos ataviada un poquito distinta a las demás, ¿no? Sí, porque son los trajes, ella es muy antigua, o sea, es una virgen que data de 1300, pero que la encuentran, y esto pasó cerca de 1600 y fracción, ¿no? No, y como comentas, se presenta según las características del lugar, sí. Y habíamos visto a las sevillanas o más cercanas a esa región, y ahora la del Rocío, ¿no? La característica de la Virgen del Rocío es que quizá la peregrinación más grande que se hace en España es a ver a la Virgen del Rocío. Y a todos los que van, no les dicen peregrinos, les dicen rocieros. Rocieros. Porque son empezaron con 10,000 y ahorita ya son millones también, ¿verdad? Oiga, y también está la no menos importante Santa María de la Victoria, ¿no? Que también tiene algo relacionado con la guerra, con las batallas. Santa María de las Victorias es una virgen malagueña, en la cual se encomendaron la coalición, por decirle así, de los estados pontificios, España y algunos otros estados italianos, que dieron la batalla en Lepanto. Era cuando los turcos querían dominar Europa, y los únicos que lo pudieron detener fue esa coalición, y se pusieron bajo el patrocinio de la Virgen del Rosario. Ella es la Virgen del Rosario, la Virgen de la Victoria es la Virgen del Rosario. La Virgen del Rosario. Entonces se encomendaron a ella en todo el reino
se pusieron a orar por Es que el resultado de la guerra. El mismo Papa encabezó el rezo del rosario. El rezo del rosario. Y había desventaja, porque traían más naves. Esto se dio en el mar, la batalla de Lepanto. Y hay nombres muy célebres, don Juan de Austria, toda la gente que fue a enfrentar. Así nomás como capsulita, ahí en esa batalla perdió el brazo. El manco de Lepanto. El manco de Lepanto, Miguel de Cervantes, ¿no? Entonces, al ganar la batalla en las condiciones favorables, pues se le atribuyeron a la devoción de la Virgen del Rosario. Esa batalla tenía todavía más desventajas que las otras, y aparte de ser la Virgen Rosario, le dan otro título más, la Virgen de las Victorias. Santa María de las Victorias, sí, a raíz de ella. Es que ahí las condiciones eran mucho más adversas que en las otras, ¿no? Que en sí. Estaba la cristiandad en un pelo de ser invadida por los musulmanes. No se había visto cosa hasta ahorita, pero con la migración, ¿no? de los a Europa ahorita está invadida, pero fue voluntario, ellos lo quisieron. Pero en esa ocasión lo superaban en número y en poder los navíos, ¿no? En navíos, sí. Y también estaba en contra el aire, la corriente y varias cuestiones. A pesar de eso, las estrategias militares de los capitanes de la coalición, pues surtieron efecto, igual que las manos juntas orando en favor del resultado de esa batalla. Y se cuenta que el aire daba hacia una dirección que no favorecía, pero al constante rezo y la unión de todos con el rosario. ¿Recuerdas a Moisés cuando los manda al ejército, pues, que es pequeño, que se hizo cuando estaban en la tierra prometida? Tenían que desalojar a algunos filisteos del lugar y se armó la batalla, porque Moisés estaba orando, y cuando se oían los brazos orando, iban ganando el pueblo elegido, ¿no? Y cuando los bajaba, iban ganando los otros. Entonces los hermanos le sostuvieron los brazos en alto, y así ganaron. Esto es algo parecido, el rezo, las manos juntas hicieron ese milagro, de ganar con más fervor una batalla, acabar con el peligro turco, y aparte lo aplazó casi 500 años, porque esto fue en 1540 y tantos, la batalla de Lepanto, y gracias a la Virgen de las Victorias se ganó la batalla, que era básico para la cristiandad y para la hispanidad, porque ya obviamente ya se había descubierto América, ya se había fundado, sí. Y se tenían los virreinatos, ¿no? América del Sur y toda esa parte. Curiosamente, el gran imperio azteca lo conquistó Cortés, y el gran imperio inca, que eran los dos grandes imperios de América, lo conquistó Pizarro. Pizarro y él son primos hermanos. Mire, ¿qué? Por el lado de los Monroy, que eran primos. Imagínate, una familia que conquista todo un continente, ¿no? Y dos de los más grandes imperios en América. Son datos curiosos que hay que tener en cuenta. Sí, claro. Oiga, y bueno, ya nos platicó de Santa María de las Victorias, pero en la parte del cuadro que usted representa, las advocaciones más importantes de España, está la Virgen del Carmen. La entrañable Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen tiene una historia curiosa, porque ella no es una virgen europea, es una virgen de Medio Oriente, que se data desde el Viejo Testamento, cuando Elías se enfrenta contra los sacerdotes de Baal y ponen dos grandes sacrificios para ver. Entonces Elías, el otro sacerdote Baal bailaba y todo. ¿Por qué? Porque ponían el holocausto y lo mojaban para que no ardiera, pero el que ardiera era el día de veras, ¿no? ¿Pero qué era el holocausto? El holocausto era una res o una parte de una vaca, o era
un cordero, eran tórtolas, en fin, era un holocausto de sangre que se rendía a Dios en el Antiguo Testamento. Eso quedó abolido con la venida de Jesucristo. En el Nuevo Testamento. Exactamente, porque Él es la víctima perfecta. Entonces, a Dios todo tipo de cosas. Entonces, ella se aparece en Haifa, en el Monte Carmelo. Por eso se llama Carmelo, el Monte Carmelo, que está ahora en el puerto de Haifa, en Israel. Y muchos frailes se hermanaron para estar al servicio de su advocación. Después se trasladaron, ya en la Edad Media, hacia Europa. Y ahí fue tanto el fervor que puso, porque en la época de que se estaba extendiendo en Europa la fama de la Virgen del Carmen, a un carmelita, por cierto inglés, Simón Stock, se le aparece con el privilegio sabatino, con el escapulario. Dice, todo el que porte este escapulario no morirá repentinamente, tendrá tiempo de confesarse y sus almas se salvará. Ese es el privilegio. Y caen en el... Y si cae en viernes, cuando está eso, pues el privilegio era que el primer sábado después de su muerte entrarían al cielo. Entonces, con esa promesa, pues hizo, tanto en Europa como en América, se hizo famoso. Donde quiera hay templos del Carmen, hay imágenes, y todo el mundo trae un escapulario del Carmen. Entonces, al portarlo, pues todos somos carmelitas, ¿no? Con mayor o menor medida, ¿no? Sí, claro. Entonces, esa es la Virgen del Carmen, que no tiene un lugar específico donde está en todos los templos europeos, sobre todo de España. Hay templos dedicados a ella, pero no hay uno en particular, porque es una devoción muy universal. Es como aquí, pues aquí hay en Guadalajara el Templo del Carmen, claro, que era el convento, ¿no? Que era muy grande. Luego ya con las leyes de reforma echan para afuera muchas órdenes religiosas. O sea, pudiéramos decir que la Virgen del Carmen es la advocación universal. Universal para garantizar la salvación a través del escapulario que le da a Simón Stock, que dije, con esto se salvarán. Y eso es muy, muy sencillo lo que exige para eso, ¿no? O sea, es oración y ser un buen cristiano. Oiga, don Rubén, el tiempo se nos ha ido volando. Ah, caray. Y solamente hemos hablado de las advocaciones de España, pero nos falta la parte de Hispanoamérica, que también hay muchas advocaciones muy importantes. Sí, claro. ¿Qué le parece si hacemos una segunda parte? Está invitado para que nos venga a platicar anécdotas, historias y el origen de las advocaciones en Hispanoamérica. Y hablar un poco más de la hispanidad, ¿no? Que la hispanidad surge a raíz de un comentario de Unamuno, cuando ya había perdido todas sus colonias España. Unamuno propone una unión, pero de cultural. Ese es el hispanismo, ¿no? Los valores en común que tenemos todos los que hablamos español, ¿no? Entonces sería bueno continuar con esa charla, con ese enfoque, y obviamente ver las vírgenes de América, ¿no? Que sí, claro, porque también aquí en América tenemos muchas advocaciones y muchas que también se realizan procesiones multitudinarias, ¿no? Y la fe y el fervor de... Por ejemplo, Jalisco es afortunado. De las 4 vírgenes más importantes de México, tiene a 3 de ellas. San Juan de los Lagos, Zapopan y Talpa. Y obviamente arriba de ella la Virgen de Guadalupe, ¿no? La Virgen de Guadalupe, que entonces, como comentábamos al principio, la Virgen de Guadalupe, como lo vemos en su cuadro, es la que cobija a España, a México, a Hispanoamérica, ¿no? Así es el elemento de unión entre 2 continentes, entre 2 culturas, del cual surge nuestra raza, nuestra identidad como mexicanos. Sin eso no hubiera sido posible que estemos aquí hablando, ¿no? Y la cultura de Hispanoamérica, ¿no? Claro, porque acuérdate que la Virgen de Guadalupe no nomás es mexicana,
también es emperatriz de América. Son títulos que le han ido dando a través del tiempo, ¿no? Y le encuentras por todos los rincones del mundo el fervor que tiene entre la gente. Pero ¿qué le parece si en el siguiente programa de Estrella de la Mañana viene otra vez y nos platica esa parte? Hablamos de la Virgen de Guadalupe como emperatriz de América y también de las advocaciones que hay en Hispanoamérica, que también hay muchas muy queridas, muy veneradas y muy importantes también, ¿no? Para una de las que mantener la fe viva. La que más atrae es Aparecida en Brasil, por ejemplo, ¿verdad? O sea, hablaremos de todas ellas, todas esas advocaciones y estamos hablando de la misma persona, la Virgen Santísima María, ¿no? Muy bien, don Rubén. Bueno, pues te agradezco. Muchas gracias. Les agradecemos su paciencia, pues, para esto que no se desarrolló completo, pero bueno, lo dividimos en dos partes y te agradezco, pues, que haya por este espacio. Gracias, don Rubén. Gracias a todos nuestros televidentes, a nuestros seguidores. Y ya lo saben, en el próximo Estrella de la Mañana hablaremos de la segunda parte del cuadro, que son las advocaciones de Hispanoamérica. Y también hablaremos un poco más a detalle de la Virgen de Guadalupe como centro de esperanza. ¿Cómo no, don Rubén? Claro, ya sabe, que aquí sí, lo esperamos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, los vemos en la próxima. Ya saben que Sapiencia Televisión, estamos los miércoles en vivo de 5 a 6 de la tarde. Entren a nuestra página web, sapientia.org.mx. También pueden ver nuestro canal de YouTube, Sapientia Digital. Ahí tenemos conferencias, tenemos charlas, tenemos videos y mucho contenido para que puedan encontrar información relativa a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen María, sobre religión, sobre cultura, sobre historia. Y los esperamos en la próxima. Yo me despido, soy Memo Rubio. Muchas gracias. Gracias.